Villarroel, está Barbie, está Pepe Popín, está el señor Trezeguet, está Rodri también. Bienvenidos a todos, señores y señores. Aquí estamos todos hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo le va, muchachos? Tanto me alegro. Tenemos ya mismo el primer informe del día de hoy en Lugar de Venta que quiere esta situación que han dado a conocer los servicios de inteligencia italianos con respecto a los islámicos de que quieren matar al Papa Francisco. Exactamente. Informe y después tenemos living. La información surgió de los servicios secretos italianos. El Papa Francisco está en peligro. La organización fundamentalista denominada ISIS habría amenazado con atentar contra el máximo líder de la Iglesia Católica por ser un portador de falsas verdades. Los responsables del posible ataque serían miembros del mismo grupo que decapitó a James Foley, el joven periodista norteamericano. La amenaza recuerda el atentado de 1981, cuando un terrorista disparó 2 balazos contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Los servicios de inteligencia lanzaron la alarma. El Papa está en peligro y la Gendarmería Pontificia refuerza su seguridad. ¿Seguirá Francisco rompiendo el protocolo? Bien, para acompañarnos aquí, además de nuestro querido doctor Villarroel, está Alejandro Sangenis, periodista internacional, y Maximiliano Svari Osuna, analista también internacional. Bienvenidos a ambos. Un placer. Para esta situación que, Alejandro, digamos... ¿cómo reciben esta noticia? Vos como periodista internacional, ¿te parece descabellado? ¿Te parece que es posible que hubiera un plan armado para esta situación? Yo considero, de tantos años de ver cómo funcionan ciertos momentos en la historia, en este momento el Papa Francisco es un fenómeno de la comunicación mundial, es uno de los grandes personajes de la historia, se ha convertido. Y desde ese lugar he visto, por ejemplo, he estado en Huaco durante la toma de los davidianos, o en lugares así de conflicto donde cierta gente absolutamente desquiciada y loca son los autores materiales de planes que en realidad pueden o no ser pergeñados por grandes servicios de inteligencia, sí, o situaciones en las que vos decís, esto está planificado con mucha anterioridad. Hay veces que se da la tormenta perfecta y me parece muy bien curarse en salud en el sentido de que ante una situación en la que uno de los grandes hombres de nuestra era está realmente en una posibilidad de que se atiente contra él, ya sea motivado o desmotivado. Además, cosa que sucedió en el 81, 83 el 81, con Juan Pablo II, ¿no? 81 con Ali Gacca, que ahora, bueno, la información, digamos, te aviso que te voy a matar, porque según los islámicos dicen que el Papa trae verdades falsas, por lo menos para los que ellos creen de su religión. Es una situación que decía el doctor, bueno, nadie avisa que te va a matar. Sí, tal cual. Es raro que esté la noticia, pero que digan, pero ya inquieta el rumor, supongo. En realidad el contexto tiene que ver, me parece a mí, el partido que va a haber la semana que viene, que es el Partido por la Paz. El lunes donde primero. es una gran convocatoria, van a ir figuras, va a haber un gran movimiento, va a haber Maradona, mucha gente. Zidane, Messi. Y es algo que le importa Claro. mucho al Papa. Yo quiero decir que el Papa está pergeñando este partido hace muchísimo tiempo, porque sabe que el fútbol es muy popular, sabe que esto va a llegar a todo el mundo, en lo que está pasando en este momento en Israel, en la Franja de Gaza. Y me parece que el temor, y lo que dicen los servicios italianos, es porque va a haber mucha gente, va a haber mucha convocatoria, muchas figuras, y me parece que esto de romper el protocolo del Papa también, obviamente, mete miedo, porque el Papa para mí ha superado a la Iglesia. Estas Es mi imágenes opinión, que ¿no? estamos viendo, del Papa saludando a un niño fuera del protocolo y del Sí, Papa la móvil cantidad de cosas que protegido. hacen, ¿no? Y las historias que también hay, Digamos, no chequeadas, pero que saldría por las noches Tal también cual. a visitar Pero, digamos, gente que no tiene hogar. Eso en fin. que él se expone en público, con esta alerta, Maxi, no sé. Sí, siempre ¿Va a tener siempre, otros recaudos siempre ahora? supone, seguro. Siempre supone un riesgo las salidas o salirse del protocolo, seguro. Pero el mayor riesgo que tienen no solamente en particular este partido o el Papa mismo, sino en Europa, son los mismos ciudadanos europeos que adhieren a esta yihad mundial, o sea, a este extremismo islámico, Sí. que van directamente a luchar en el terreno en Irak, en Siria, y tienen pasaporte europeo, tienen la ciudadanía europea. Entonces son personas más invisibles para los Claro. servicios secretos, a pesar de Más que... difíciles de identificar, Claro, ¿no? a Sí, pesar no de que son haya tan muchos obvios, claro. que ya están identificados, Claro. y se dicen que hay alrededor de unos 50 italianos peleando en Siria y en Irak con esta célula ¿Es el mismo extremista. sector de los que mataron a Foyle, el periodista? Sí, los que amenazan es ese mismo sector. Los que la misma guerrilla extremista que ya Al- desde al hace 3 periodista de Estados años Unidos, está luchando en Siria, y ahora desde hace varios meses ya ha tomado gran parte de Irak. Y es una cuestión, pregunto, de decir, vamos a matar a fulano, en este caso vamos a matar al Papa. ¿Es solo una cuestión de creencia y fe religiosa en cuanto a quienes
quisieran hacerlo? Claro, hay por un lado la utilización. Vamos a recordar casos como el de Lee Harvey Oswald con Kennedy. O sea, siempre se utilizan, o Ariaca, son personalidades casi esquizofrénicas, borders. Entonces son utilizadas y programadas. Yo me dedico también en temas de programación neurolingüística. Acá tienen a Silvia Freire, una excelsa programadora, donde uno puede estimular, tanto como en el neuromarketing, se pueden estimular y se está trabajando muchísimo en ese tipo de cosas. Sobre todo que estamos hablando de gente que es influenciada desde muy pequeña, ¿no? Donde el mensaje es muy claro desde muy chiquitos. Digamos, hay que luchar contra el mal, en pos de defender un ideal, Alá o lo que fuera. Son fundamentalistas, entonces apuntan al caos, a ¿no? la consecuencia inmediata política a nivel mundial. Es decir, no es que matan a alguien que no pasa nada. Bueno, las Torres Gemelas, claro, en su momento. Quieren la repercusión y que se hable de ellos. Y es válido todo, inmolarse, digo, dejar la vida, lo que ¿no? dice justamente Maxi también con el tema de que hay 50 o 500 o 1000, que no se sabe exactamente cuántos son los italianos que fueron a luchar, como hay a norteamericanos también, que han sido después reclutados por Al Qaeda o para la lucha por la yihad. Esos topos son casi indetectables. Entonces, como dice el doctor Villarroel, con el tema de el contexto en el que se vive hoy, donde uno ve que Gaza es bombardeada, a su vez caen cohetes sobre Israel, que a veces se crea la situación de epidemia por lo que dicen de las neuronas espejo, o sea, la copia de algo. Nosotros de alguna manera, extrapolando, como se hace en el ajedrez, de alguna manera, lo que se vivió en Gaza, nosotros lo vivimos ahora en esta, cómo se removió la villa, de alguna manera esta que estaba Papa Francisco. Claro. Porque alguien decía, bueno, si utilizasen los métodos que se utilizan en Gaza, que porque te hacen un atentado o te bombardean, arrasás con todo un pueblo, bueno, de alguna manera, por todos los asesinatos que hay día a día acá, pueden llegar a entrar a las villas. De hecho, son tomas de decisiones a veces irracionales, pero consensuadas por el contexto y por lo que se vive en ese momento. En la historia siempre podía parecer imposible, pero pasó. Digamos, pasó con Kennedy, pasó con las Torres Gemelas, pasó con el otro Papa, Juan Pablo, que lo variaron y demás. Digamos, se supone que se mejora año a año la tecnología y todo, pero se supone que la posibilidad también está siempre, lamentablemente. Sí, seguro. Pero en este tema particular del extremismo, es importante aclarar que no todos los componentes de esta guerrilla o de este supuesto grupo islámico extremista son fanáticos, locos, sino que este es el mayor ejército mercenario que hay en el mundo actualmente. ¿Por qué? Porque cuentan con una gran cantidad de dinero. Al cruzar a Irak, estaban en Siria, financiados por varios países. Al cruzar Irak, asaltaron bancos, tomaron depósitos de armas, entonces se hicieron con una gran cantidad de dinero y con eso pueden comprar mucha gente. O sea, no son unos loquitos improvisados que van al tuntún, me inmolo por fulano. Seguramente los que se inmolan sí creen en lo que están haciendo y son utilizados. Claro, y la figura del Papa, ¿no? Digo, tan popular, tan querido, porque la verdad que en un punto ha trascendido más de la iglesia, benefició al marketing de la iglesia también, digo, ¿no? El Papa le hizo bien. ¿Puede esto hacerlo más seguro que sí. Claro, más apetecible a la hora de buscar un foco, ¿no? Un blanco más interesante para este tipo de grupos, claro. No, y lo que hay que tener cuidado que ustedes es que en realidad no son un grupo de 1000 extremistas que van, sino que son muy poquitos los que arman un atentado. Esto lo hemos visto en películas y también en la realidad. Es decir, hay un parque de células que se organizan y de alguna manera, pum, aparece la bomba, aparece el tiro, aparece lo que sea. Entonces, esto es lo que lo hace, encontrar una aguja en un pajar. Es así, ¿no? Cuando la irrupción del Papa como fenómeno comunicacional, realmente... Yo a veces lo percibo, hablando a veces por la CNN en español, la inquietud que hay en Estados Unidos ante un Papa que a veces es difícil de clasificar, aún para Occidente. Claro. Entonces, alguien que avanza integralmente, es como que maneja los 4 hemisferios, los semihemisferios, ¿no? Es como que tiene lo basal, lo frontal, lo izquierdo, lo derecho. O sea, maneja absolutamente todo lo que es la comunicación y cómo hacer llegar con su mensaje con una estructura mínima, bien de los jesuitas. Es muy difícil de clasificar y de ser cooptado por alguien. Entonces, eso justamente es lo que lo convierte en un blanco en el que uno a veces no sabe de dónde viene la bala, ¿no? Y trasciende la Iglesia Católica.
Pues yo estuve en un momento en Italia y la verdad lo que decían es que venía mucha gente de otros países y de otras religiones a ver el fenómeno, del Papa Francisco. Que excedió a la religión católica, como bien decimos. O sea, se transformado, como usted dijo al principio, en el hombre de esta era. Porque, digamos, ¿quién hoy más famoso que el Papa Francisco y más admirado también? Y además que rompe estos protocolos que yo creo que descolocan a todos. Pone el cuerpo permanentemente, ¿no? Cosa que en otros... ¿Se acuerdan cuando se decía que Maradona era más famoso que el Papa? Claro. Ahora no hay ningún jugador más famoso que el Papa. Esto es así. Claro. En relación al periodista que fue decapitado, se ha dicho que era finalmente el rapero londinense quien... Sí, aparentemente Londres confirmó que era uno de ellos, digamos, un ciudadano británico, claro, como yo decía, ¿no? Que se dedicaba a la música y que adhería a los preceptos del Islam los mercenarios que decís vos, ¿no? Claro, es un mayor ejército de mercenarios que existe actualmente y es la única guerrilla, que el Estado Islámico, que se animó a separarse de Al Qaeda. Eso significa que tiene mucho poder económico, mucho poder financiero. Al Qaeda sería top en estos Ahí estamos niveles. viendo... Al Qaeda fue top, digamos. Este sería aparentemente el asesino, ¿no? del periodista. Este es el que está encapuchado con foil, decís. Claro, el que se Mi experiencia con terroristas norteamericanos, que ellos también los tienen, chicos, fue justamente en Oklahoma, cuando volaron el edificio de todas las fuerzas federales. Entonces acá nos rasgamos siempre las vestiduras por el tema AMIA y Embajada Israelí, y realmente es algo que se debe buscar la justicia y resolverlo. Pero aún en Estados Unidos, 2 campesinos de Michigan, 2 partisanos lo llaman ellos, totalmente programados para hacer ese atentado, volaron a las 12 fuerzas federales norteamericanas con un camión de fertilizantes. O sea, imagínense, o sea, que eso fue un poco preceder a las Torres Gemelas. Y totalmente ajeno al islamismo. Exactamente. No tenía nada que ver. es que llegamos a un punto cuando hablamos de este tipo de atentados, que me hacen reír algunas opiniones de Dolina que recuerdo en la radio, dice que bueno, vamos a poner un policía en cada cocina de cada uno para prevenir. Y no se puede prevenir tanto. Claro, la vida va no, y viene por el lugar menos, digamos, más allá de todo lo que hay, de la tecnología, de los avances, de la seguridad que puedas tener. Hay un momento donde hay una grieta, hay un flaquea y ahí viene el episodio y la historia lo marca así, lamentablemente. Bueno, sobre todo por ejemplo, que va a ocurrir el partido, ¿no? Es un episodio multitudinario. Absolutamente. Es muy difícil de controlar, o sea, poner muchas fuerzas de seguridad, como decís vos, chequear que todo el mundo... ¿Cuánta gente va a ver, por ejemplo? El Papa en principio no iría. Es como que se decidió ante esta situación que parece que el Papa no va. Que en todas ahora estos actos, si bien no lo hace, por supuesto, él se pone en manos de Dios. Realmente estuve mucho tiempo con él como cardenal, sobre todo acá en Buenos Aires, acompañándolo a las villas. Él iba a las villas y pedía que no le laven los pies a los chicos antes de lavarlos. Jamás tenía miedo por lo que pudiera pasar. Su ladero principal era el padre Pepe, que salía a buscar a los chicos del Paco que se iban a la noche, por supuesto, apoyo de él. Nunca manifestó el más mínimo temor en nada. No. Y él se pone en manos. Es que no tiene es un hombre realmente un preclaro, ¿no? Pero sería una pena que no esté él en este partido. Te cuento algo que pasó el año pasado. ¿Usted se acuerda que jugó Argentina-Italia? Se llamaba el partido donde plantaron un olivo en la cancha. Exacto. El Papa iba a ir. Sin embargo, los jefes de inteligencia dijeron, no, ¿cómo va a ir a la cancha? Era Argentina-Italia, 80.000 personas, no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, en aquel partido no lo dejaron. Es más, creo que no hay antecedentes de que un papa llegue a un partido de fútbol. No sé si usted... Pero tiene más riesgo, no sé, veo estas imágenes. No tiene más riesgo, no tiene más riesgo acá, que está en plena calle, donde hay millones de personas. Pasó a Juan Pablo II. Por eso digo, no tiene más riesgo acá que en un estadio de fútbol que puede haber 100.000 como mucho. Igual acá no se toma ninguna medida. Yo no he estado, pero no se toman muchas medidas de la gente que llega, ¿no? Por supuesto, hay varios cordones, algunos, por supuesto, que están mezclados entre la gente. Funcionan los servicios de seguridad y en este momento la policía italiana, la gendarmería vaticana, todos han pedido ayuda a todos los sistemas de seguridad del mundo para que colaboren en esta protección al Papa. Desde ya que esto del olivo, lo que planteabas recién, es otro mensaje extraordinario en el que unió, ¿se acuerdan? A los líderes musulmanes y judíos, y realmente eso produce una cierta irritación en ciertos sectores radicalizados. Por ejemplo, yo participo en Rugby Sin Fronteras, que hemos jugado con... Bautista Segon llevó a chicos israelíes y palestinos bajo las bombas a jugar. O sea, hubo justo una
una tregua y se hizo ese partido, y ahora se va a hacer escolas, ¿no? Son las escuelas del Papa, que justamente ahora se promocionan en todo el mundo con el olivo, que cada uno, y hay un olivo virtual que se entrega. Sí, se va entregando. Es una cosa, desde el análisis comunicacional, es extraordinario. Ahora, me parece que desde el mensaje de la idea de este Partido por la Paz, que justamente el Papa, con tanto ahínco y con tantas ganas de estar con los personajes que van a estar, no es como ceder un poco ante el miedo, terreno, a esta alerta de querer matarlo. Digamos, no es como darles un poco la derecha a esto que lo están amenazando, cuando él quiere hacer esto justamente para mandar más mensaje de paz y de unión. Repito, hay mucha... Sí, entra en una contradicción en ese sentido, pero... Digo, sería una pena que no pudiera estar. Aquí es donde la psicosis propuesta por este grupo islámico se instala. Recordemos que después de las Torres Gemelas, el evento por ahí más importante que hubo fue el Mundial del 2002 de Corea y Japón. Y ahí había una alerta activada, que podía haber algún atentado. Bueno, al final hubo tanta seguridad que no sucedió nada. También fue, bueno, Corea, Japón, no fue ni en Europa ni en Estados Unidos. ¿Cuál sería el fin último de estos mercenarios, de estos terroristas? Bueno, ¿qué quieren? en principio... Poder, dinero, petróleo... Claro, exactamente. Ya lo están haciendo. Ya los pozos petroleros de Irak ya los están explotando, los están vendiendo ilegalmente a varios países y varias empresas que los compran en el mercado negro. Digamos, hay cómplices de este grupo. Y en segundo lugar, bueno, establecer un califato islámico, que ya de hecho lo están haciendo, a diferencia de Al-Qaeda, que no tenía una presencia en un terreno, en un país. Al-Qaeda era como una especie de célula o de una suma de células extremistas intangibles, no coordinadas entre sí, pero no había una cabeza, no era una organización verticalista. En este caso sí, hay un califato que se encuentra entre Siria e Irak, con algún apoyo de la población local, que al comienzo comenzó como una guerrilla financiada por las monarquías del Golfo y por algunos países de Occidente para derrocar al presidente sirio. Ante el fracaso se lograron hacer fuertes, se separaron de Al-Qaeda y ahora está como, digamos, tiene su propia autonomía. ¿Y ustedes creen que el mensaje de violencia pudiera llegar de todas maneras en este Partido por la Paz, aunque el Papa no esté presente? Sí, totalmente. Lamentablemente, digo, Se ha hecho un seleccionado. Te quería decir también, a mí me tocó estar mucho cerca de Bill Clinton, ¿no? Tanto en Estados Unidos como cuando vino acá, pero sobre todo allá. Estuve meses trabajando y viendo cómo se movía sobre todo el tema de la seguridad. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vino Bush primero y después vino Clinton. Te aíslan media ciudad. Sí, o sea, había snipers, francotiradores por todos lados y ellos... no tenían... Sacando a Andrea Rincón, que lo tuvo cerca, el cocodrilo, y lo pudo ver eso después ya cuando estaba tentado a hacerle chiste, discúlpeme. Cuando dejó de ser presidente, sí. Digo, tanta seguridad y algunos había menos presupuesto. Había menos presupuesto. Fue después, tienes razón. Entonces, a veces, y lo lógico es que los servicios de inteligencia, quienes lo cuidan, tienen todo el derecho de decirle a dónde va y no va. Y él tiene que obedecer. Está en manos de ellos, ¿no? Es la responsabilidad. Exactamente. Acá en Bariloche, en el Yao Yao estaba absolutamente tomado, todas las habitaciones por Clinton, y había una sola que tenía el presidente Carlos Menem. Pero tenía una sola y había lugares donde no podía pasar porque la seguridad americana no se lo permitía. Esa es la absoluta prioridad. Cuando vino Bush, amarraron uno de sus mejores y más poderosos portaaviones en Uruguay para cubrir cualquier cosa. Fue para el 3 de diciembre. Esto te pregunto así. Sí, Bush tenía uno que era exactamente igual. Se usa muchísimo los dobles. Claro, se usa el despiste, la estrategia. Absolutamente. Tanto, bueno, en Occidente como en Oriente. Arafat también tenía. Todos los grandes líderes del mundo los tienen. ¿Y los papas han tenido dobles en algún momento, sabes? Más difícil. Los papas tienen, de alguna manera, ellos su absoluta... hay un cerramiento absoluto. Absoluta reserva. Claro, está muy tabicada la información y todo lo que... No puedes decirlo. Claro. Si vos... ¿entendés? En el sentido de que se tabica absolutamente todo. Claro. Él en este momento está abriendo muchísimas llaves y dándole transparencia. Esto genera también inseguridad dentro de la propia iglesia, ¿no? Exactamente. Por un lado es muy lindo, pero por otro lado también se bueno, hemos visto hasta dónde nos va a llevar. En la iglesia también, ¿no? Puede terminar. Intrigas y traiciones. Ahora, es una sensación que genera Bergoglio, Francisco, desde que es Francisco, de que esto que decía vos, como son los jesuitas con poco y la valentía que tiene él. Él, digamos, él es el que menos miedo debe tener de que suceda todo esto en nombre de la paz. Digamos, él no tendría problemas manejándose como se maneja. No, y en su espíritu, digamos, no tiene nada que perder él en lo personal. Digamos, me parece que bueno, si ustedes ven la película La Misión, que ha sido un hito, es exactamente cómo marca el espíritu misionero de los jesuitas. O sea, justamente si algo que ellos no tienen es temor al poder. Ni el apego a las cosas materiales. Ni el apego a las cosas materiales. Y ellos van como que van haciendo y bueno, si
si va a pasar algo malo, pasará. Sí, será pero la voluntad de Dios. No van a dejar que Claro, su por mensaje algo no llegue. convocó a este partido, a este llamado a la paz. Pues digo, ahora, ¿Sabemos quiénes van? Si hablamos de figuras. Sí, obviamente, van los principales jugadores del Maradona, mundo. Messi, Zidane, algunas leyendas, no sé si va Ronaldo. Van muchos de Europa que están jugando allá. Claro. O sea, tipos que tienen mucha popularidad, Lo más obviamente. top y algunas leyendas. Y que van a hacer algo y que van a hacer un símbolo. Pero el Papa quiere ir a la cancha, quería irlo otra vez. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue un cónclave en la iglesia. ¿Qué ¿Cómo pasa vas si a ir de a la nuevo cancha? no lo dejan cuando él organiza? Le parecía normal ir a la Sobre cancha. todo que es muy vamos acá. apasionado Claro, por el fútbol, Tampoco, ¿no? tampoco fue al partido de Argentina-Italia. por eso. Claro, claro. Claro, Pero él sí, quería sí. ir. Sí, sí, él, sí, sí. él nomás estaba Pero en vestido y este, dice, vamos. Darío, No vamos, en porque los papas no van a la cancha. En este la idea ¿Quién es que lo entiende? vaya, ¿no? Claro. Que está organizado un poco por Él él. organizó con la fundación y dice, bueno, como es por la paz, en este me van a dejar ir. Y hay decisiones que la iglesia no se pueden superar, ¿eh? O sea, Claro. No, más allá del riesgo, ¿no? Sí, Más le allá dicen del que Creo no, riesgo. que en este caso en particular del partido, bueno, va a haber una seguridad inédita con el antecedente de Juan Pablo II y con los antecedentes de lo que está sucediendo, Sí, lo que más está la sucediendo en el amenaza. mundo. Pero el principal problema que tiene Europa, insisto, en cuanto a la seguridad, son los mismos ciudadanos europeos que son que adhieren a estas ideologías y a Claro. estos grupos, Son como que son los- muy difíciles de detectar, como sucedió, por ejemplo, en Claro. Suecia hace unos 2 o 3 años. Que un mismo ciudadano sueco empezó a disparar, Una masacre. noruego era una masacre en una isla, empezó a matar Sí. diputados Sí, eso no lo laboristas controlás, el porque loquito ese dejaban, no lo porque controlás. supuestamente, Y mató como 80 y 80 pico, personas, sí. supuestamente dejaba ingresar inmigrantes sin ningún control o con pocos controles, entonces era de otra ideología, ¿no? De una extrema derecha. O sea, los mismos ciudadanos cuando toman las armas, bueno, eso es peligroso para... Claro. Quiero contar una anécdota, lo pasó el año pasado el partido con el Papa. Fueron los jugadores, Julio Grondona, a ver al Papa, le dieron una plaqueta y parece que alguien le dijo, mañana nos vemos en la cancha, y el Papa le dijo, No, Qué voy, bueno, no, no, no me deja. No no me estaría deja. No me deja, claro, no me deja. Bueno, un placer como Gracias, siempre chicos. escucharlos. Muchas Gracias, gracias. Alejandro. Gracias. Gracias, Maximiliano. Vamos con Pi ahora. Y acá estamos.